un otro trámite migratorio acá en Argentina. Sin embargo, las aerolíneas han tomado algunas medidas Ok. ante esta situación. Por ejemplo, marca que viaja por Panamá pues, y debido al cierre aéreo también con Panamá, está permitiendo volar con algún documento argentino que esté vigente, es decir, el DNI, por ejemplo, Ok. o la cédula de identidad que esté vigente. Lo mismo está ocurriendo con Boa por Bolivia y por la de Perú también está volando hasta Bogotá y desde allí hasta Venezuela. Pero es una situación que afecta a miles de personas que están totalmente, digamos, de manos atadas, sobre todo a las madres y padres que van a inscribir a sus niños, que por ejemplo no tienen eh, un pasaporte vigente y lo estaban esperando o necesitan algún tipo de carta consular para poder inscribir a sus niños en las escuelas, no lo han podido hacer o para obtener el DNI, que es el documento de identificación nacional argentino. Entonces, quizás los niños sean una de las grandes partes afectadas en este sentido, pero también muchos adultos que ya estaban esperando la entrega de los pasaportes porque había una valija que recién había llegado con miles de pasaportes y prórrogas que estas personas quedaron de alguna manera en la espera. ¿Hay algún mecanismo que se pueda implementar incluso desde el gobierno argentino? Te pregunto porque en el caso de República Dominicana dijeron que se iban a extender ayudas para quienes estaban justamente a la espera de esos trámites. No, hasta ahora no, quizás haya algún tipo de mecanismo, pero hasta ahora no se ha implementado, por lo menos no acá en Argentina. Recordamos además que las relaciones entre Argentina y Venezuela están rotas de facto, no directamente, pero por ahora no se desconoce que haya algún tipo de conversaciones entre los diplomáticos o entre la Cancillería y la embajadora Estela Lugo, por lo cual se desconoce cómo pudiera haber algún mecanismo para la entrega de esto. Incluso la semana pasada vimos cómo se realizó una mudanza bastante grande de parte de los bienes de la embajada. Se desconoce también hacia dónde se los llevaron. De igual manera, desde el principio sacaron algunas maletas donde se presume que llevaban allí los documentos de muchas personas. En este comunicado cabe destacar que también estaban o anunciaron que tenían allí los documentos de extranjeros que estaban solicitando visas para ir a Venezuela e informaron que se iban a comunicar con ellos directamente para regresarles sus documentos. Sin embargo, no así con los venezolanos que también tenían allí, por ejemplo, alguna partida de nacimiento que necesitaban apostillar. Muchísimas gracias, Carlos Iván Suárez, corresponsal de Unión Radio en Argentina. Sus redes @Carlos y _Suárez. Y de Argentina nos vamos inmediatamente a Perú para hablar con Oliver Rodríguez. Y es que, como ya les dijimos más temprano, esta situación se repite en esta nación suramericana. Muy buenos días, Oliver, ¿cómo amaneces? Hola Mardoley, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia. Sí, fíjate lo siguiente, bueno, el miércoles pasado fueron miles los migrantes que se agolparon acá en la Embajada de Venezuela en Lima para poder gestionar lo que era el retiro de pasaportes y documentos legales. La atención y prestación de servicios como tal consulares en esta sede diplomática fueron suspendidos el martes, luego precisamente del anuncio del presidente Nicolás Maduro. De hecho, lo que esto ha generado, Mardoley, ha sido sin duda alguna cierto caos, de alguna manera indefensión. Son los mismos migrantes que denuncian haber quedado, digamos, en un limbo. De hecho, con el cierre de esta sede diplomática aquí en Lima, la entrega de pasaportes, por ejemplo, que bueno, impone ciertas restricciones a los migrantes y sin duda alguna pues limita lo que es el libre movimiento hacia otros países, y no solo el tema de los pasaportes, Mardoley, también están afectados, por ejemplo, la emisión de permisos de viaje de niños y adolescentes, lo que es la apostilla de documentos, entre otras diligencias que los venezolanos pues deben hacer justamente allí en lo que sería la Embajada de Venezuela acá en el Perú. Tal es el caso, Mardoley, que quería compartir Ok. contigo y con toda tu audiencia del venezolano Elio Abreu, de 36 años, que comunicaba la semana pasada, recientemente, a medios locales, que el pasado lunes, justamente 5 de agosto, él tenía que retirar su pasaporte. Él nos contaba, de hecho, a los medios de comunicación que él tiene una hermana que es paciente oncológica, él es su donante de médula ósea
y él necesita su pasaporte para poder viajar a España, y con esto se ha quedado pues sin palabras. No se esperaba que esto ocurriera. Abreu se encuentra aquí en Lima y bueno, él afirma sentir incertidumbre total, mucha tristeza, mucha rabia, y asegura que necesita viajar lo antes posible para poder someterse él mismo a un tratamiento de preparación previo a lo que es la donación de médula a su hermana. Y así como él, Mardoley, esos sentimientos son comunes al día de hoy acá en la comunidad de venezolanos en Perú, a la espera de algún mecanismo que pueda, digamos, dar respuesta a esta angustia colectiva por la que transitan hoy los venezolanos acá en el Perú. Justamente, Oliver, te iba a preguntar, desde los entes gubernamentales peruanos se ha hablado de qué medidas, dispositivos se pueden implementar mientras se subsana este problema diplomático. No, hasta ahora no se ha dado, digamos, ninguna respuesta. Como te digo, se está, digamos, a la espera de algún mecanismo que pueda solventar esta situación. Lo único que se ha dicho acá o se ha replicado, digamos, ha sido el tema de que Brasil, por ejemplo, iba a asumir, digamos, su representación dentro de Venezuela tras la expulsión del cuerpo diplomático, pero de lo que ocurrirá acá precisamente en el país no se ha dado ningún mecanismo extra que pueda solventar esta situación. ¿Tienes idea de cuál es el número de venezolanos que queden en el limbo con este cierre? Sí, la gran mayoría, de hecho, de los migrantes venezolanos que hacen, digamos, vida acá en el Perú, la gran mayoría hace vida acá en Lima. Estamos hablando alrededor de unos 700.000 venezolanos que de hecho muchos ya estaban en su proceso de actualización de pasaporte, algunos estaban haciendo incluso un tema de documentación para permisos de viaje de niños porque iban a viajar en las últimas semanas. De hecho, había mucha gente, Mardoley, justo cuando pude acercarme a la embajada la semana pasada de Venezuela acá en Lima, como te decía, eran cientos de personas que estaban en cola y no fue un solo día, fueron varios días de la semana que estuvieron apostados a las afueras de la embajada esperando algún tipo de respuesta. No tengo, digamos, la cifra exacta, pero era mucha la cantidad de personas, recordando, Mardoley, que Perú es el segundo país con más migrantes venezolanos después de Colombia y por supuesto esto pone, digamos, la tensión entre la comunidad venezolana. Además, debemos recordar que este trámite, por lo menos en el caso de pasaporte, tampoco es que es tan expedito. Estas personas que tenían que retirar la semana pasada los pasaportes, ¿cuántos meses ya tenían esperando? Sí, tenían alrededor, hablado con una de esas personas, y tenían alrededor de un año esperando su pasaporte, otros tenían 7 meses, era un poco, digamos, el tiempo, ¿no? Que tenían, sí, de espera, y estaban bastante, digamos, allí atentos porque esperaban que se les pudieran haber entregado, de hecho, su pasaporte ese día que tenían la cita. Otros tenían la cita para poder gestionar el pasaporte y también esperaban que pudieran hacer algo y solventar, pero quedaron, como te decía, en el limbo ante esta situación y todavía no hay respuesta, de hecho. Bueno, esperemos que haya, por supuesto, un trámite, un mecanismo que permita a los venezolanos no quedar en esta indefensión. Agradecemos a Oliver Rodríguez, quien es corresponsal de Unión Radio en Perú, sus redes @Oliver_RodTV. Debemos recordar que desde el pasado 29 de julio, Venezuela ordenó retirar de manera inmediata a los representantes diplomáticos en Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, ante lo que considera fueron declaraciones y acciones injerencistas en el caso venezolano. Otro de los puntos, se espera que la mediación que estarían haciendo el gobierno de México, también el de Brasil, permita subsanar este tipo de incidencia. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y para ello tenemos el tema Hop Up Town.